Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Precios accesibles, horarios convenientes, profundidad y claridad de enseñanza, profesor de experiencia probada en el campo de la docencia misionera con sólida formación académica. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Estoy comentando o analizando hechos ocurridos desde el 1517, es decir, protesta contra Roma, ¿verdad? Protesta contra el papado, manifestada en la publicación de las 95 tesis. No estoy hablando de ahí para adelante, estoy hablando de ese hecho para atrás, analizando un poquitito la génesis, el germen de lo que llegó a ser efectivamente las 95 tesis, la publicación de las 95 tesis. Y nos retrotraímos hacia por lo menos el año 1512 al 1514 más o menos. Lo que comentamos en la sesión anterior, más o menos nos manejamos en ese rango de fecha, 1512, 1514, que es donde Martín Lutero empieza a gestar, ¿no es cierto? Tiene estas inquietudes espirituales, existenciales, y quiere resolverlas urgentemente. Es algo que lo oprime, es algo que lo angustia, es algo que no le da paz, etcétera, etcétera. Yo los invito a que repasen la transmisión anterior o la parte 1, ¿ok? No voy a repasarlo ahora, sería redundar, y quiero aprovechar el tiempo para seguir avanzando. Bueno, me correspondería en esta segunda sesión comentar un poquito, siguiendo la evolución de la experiencia personal de Martín Lutero, desde el 1514 en adelante, 1515, 1516, hasta llegar a las 95 tesis. Pero antes de abarcar y entrar ya al año 1515, 1516, más o menos por ahí, quiero, a modo de introducción, irme bien atrás, un poquito más atrás, porque hay un detalle que se me pasó por alto y debí haber tocado en la primera sesión, pero bueno,
no es malo hacerlo ahora, a manera de introducción. Hay una experiencia y un detalle histórico, y porque, a ver, tenemos que tener en cuenta que cada experiencia que ha sido documentada, que ha sido registrada por la historia, por los historiadores, por los testigos de aquel entonces que han dejado su testimonio en diversas fuentes, pues tenemos que tomar en cuenta que todos esos antecedentes, toda esa información, van calando, van formando, van influyendo, van empujando, van germinando, ¿verdad? Van sembrando, mejor dicho, la experiencia posterior de Martín Lutero, 1517 en adelante, las tesis en adelante. Quiero insistir en esto y ser majadero. Yo estoy intentando analizar el periodo anterior a las tesis porque quiero investigar y quiero saber y quiero conocer la experiencia personal, íntima, ¿verdad? Según los antecedentes que tenemos, porque nunca podemos estar en la mente, o no pudimos estar en la mente o el corazón de Martín Lutero, pero en base a los antecedentes que tenemos nos vamos formando su experiencia anterior a las tesis, ¿ok? Y ya tenemos algunos datitos y nos van dando una idea de cómo se fue germinando esto. Pero hay un dato que está registrado en muchos libros biográficos de Martín Lutero, muchos libros de historia incluso también. Eso es lo otro, ¿eh? Voy a dedicar un par de videos para analizar lo que mencionan los libros de historia en general, no necesariamente autores especializados, historiadores especializados en la obra y legado de Martín Lutero, sino que libros de historia generales que mencionan respecto a Martín Lutero. Sería interesante rescatar lo que la historia universal considera relevante y publica. Pero hay un datito que, si bien es mencionado por muchos libros que hablan sobre Martín Lutero, me parece que no ha sido tomado en cuenta con el peso que realmente tiene desde el punto de vista de la influencia que contribuyó al Martín Lutero histórico. Recuerden que estoy analizando, leyendo, basando mis comentarios en uno de muchos libros que he leído sobre Martín Lutero, y este libro es el de Lucien Febvre. Entonces esa es una versión de bolsillo que la vende el Fondo de Cultura Económico. Ustedes lo pueden adquirir en cualquier librería del Fondo de Cultura Económico, ¿ok? Y me estoy basando en este libro para sacar estos antecedentes, y con el tiempo van a ver ustedes que voy a usar otras fuentes, otros autores que reivindican o confirman lo que Lucien Lefebvre ha dejado como testimonio en su libro. También pretendo, una vez hecho este trabajo con los libros históricos, libros consagrados, libros antiguos sobre Martín Lutero, biográficos de Martín Lutero, voy a compararlo con autores modernos que se han atrevido también a escribir sobre Martín Lutero, y hay cosas que ya no dicen o las relatan de otra manera, y van a ver ustedes, es una cosa impresionante lo que está sucediendo con esta relectura sobre la vida y legado de Martín Lutero. No es mi intención repasar lo que dije en la sesión anterior, pero le menciono rapidito. Han abandonado el análisis profundo sobre la experiencia espiritual, sobrenatural, que guió a Martín Lutero, que inspiró a Martín Lutero, ¿vale? Segundo, no se ha profundizado en los motivos existenciales, emocionales, espirituales, que fueron guiando, formando, educando a Martín hasta las 95 tesis. ¿Ok? Bueno, este dato que me parece relevante para sumarlo a lo que ya hemos analizado en la primera parte,
es el famoso viaje a Roma que tuvo Martín Lutero. Yo he escuchado algunos conferenciantes que nombran esto, sí, claro, lo mencionan, pero no le dan, según mi opinión personal, no le dan el peso que esto significa desde el punto de vista de la experiencia vivencial de Martín Lutero, la experiencia vivencial formativa o madurativa, ¿vale? Porque todos estos pequeños datos van formando al Lutero, o sea, van formando al Lutero histórico y de alguna manera explican el acto de las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo. Como les decía en la sesión anterior, las 95 tesis no fueron clavadas o publicadas porque se les ocurrió el día anterior. Esto es algo que ya venía madurando desde muy atrás, muchos años atrás. Imagínense, hemos analizado más o menos del 1512 al 1514. Pero ahora, a modo de introducción, voy a retroceder un poquito más para mencionar un datito que se me fue. Y quiero remontarlos al año 1510. Año 1510. Noten por favor. Martín Lutero, si no me equivoco, lo voy a confirmar en sesiones posteriores, si no me equivoco, Martín Lutero empieza sus estudios por allá por el 1505. 1505 en Erfurt. Si mal no recuerdo, voy a confirmarlo en sesiones posteriores. Y luego estudia teología y se gradúa en teología en Wittenberg, por allá por el 1508. Entonces, si tomamos en cuenta de manera global, todo esto lo voy a confirmar exactamente el dato, pero si tomamos en cuenta que más o menos su entrada al mundo teológico, por decirlo así, al mundo religioso, al mundo de la experiencia espiritual, si estamos hablando del año 1505, ojo, cuando digo experiencia espiritual, sumo la experiencia intelectual. O sea, Martín Lutero es una persona que comienza con fuertes inquietudes personales, espirituales, pero también al mismo tiempo es una persona que se está formando teológicamente y culturalmente, ¿vale? Recuerden toda esa herencia escolástica, ¿verdad? Pero también se entrecruza, se extrapola con toda la influencia del humanismo, ¿verdad? Recuerden ustedes el famoso Erasmo de Rotterdam. Entonces, 1505, 1508 ya empieza Martín con una formación, pero con ciertamente inquietudes existenciales y espirituales. ¿Qué sucede? Siendo ya monje agustino, sucede algo, y estamos hablando de, según Lucien Lefebvre, a finales de 1510, por asuntos de la orden agustina, Fray Martín Lutero es enviado a Roma. Bueno, ya les hablaré en detalle, porque entenderán ustedes que no puedo estar 3 horas haciendo un video. Podría hacerlo, pero en una conferencia pública quizás haría el esfuerzo, ¿verdad? Pero en esta situación vamos a programarnos para 50 minutos, 1 hora. Pero a grandes rasgos, Martín Lutero, por asuntos internos de la orden, es enviado, es escogido para iniciar un viaje a Roma para hacer algunas peticiones o diligencias a las autoridades eclesiásticas pertinentes. Así que a finales de 1505, por asuntos de la orden, dice Lucien Lefebvre, Fray Martín Lutero se iba a Roma. Noten, 1510. O sea, ni por sospecha se asoman las 95 tesis. Pero ya Martín Lutero tiene una experiencia directa con Roma. Es enviado a Roma.
Y sigue relatando Lucien Lefebvre. Una inmensa esperanza le henchía. Claro, era, perdonen la expresión, pero era la Meca, ¿verdad? Era la Meca, el centro neurálgico del cristianismo, para un monje agustino. O sea, ir a Roma, el centro de la espiritualidad, está el Papa, los cardenales, los príncipes de la iglesia. ¡Uf! ¡Qué tremendo! Una inmensa esperanza lo henchía. Iba piadoso, peregrino, hacia la ciudad de los peregrinantes insignes. Muy ilusionado. La Roma de los mártires, centro vivo de la cristiandad, patria común de los fieles, augusta residencia del vicario de Cristo, el Papa. 1510. Cuando perdidamente, hace una pregunta Lucien Lefebvre y dice, ¿lo que veía? Una vez en Roma, ¿qué veía Lutero? ¿Con qué se encontró? La Roma de los Borgias, convertida desde hacía poco en la Roma del Papa Julio. Ese es el Papa que estaba reinando Roma en 1510. El Papa Julio. Cuando perdidamente, huyendo de Babilonia, maldita, de sus cortesanas, sus matones, sus rufianes, su clero simoníaco. Simoníaco viene de simonía. Simonía es hacer comercio con cosas sagradas, hacer negocio con cosas sagradas. Cuando perdidamente huyendo de la Babilonia maldita, de sus cortesanas, sus matones, sus rufianes, su clero simoníaco, sus cardenales sin fe y sin moralidad, Lutero se reintegraba a sus Alemanias natales. La experiencia de Martín Lutero en Roma fue decepcionante. Vio de todo. Fue un golpe. Fue una desilusión. No me cabe la menor duda que se hizo muchas preguntas. 1510. Sus cardenales sin fe y sin moralidad. Lutero se reintegraba a sus Alemanias natales, venía de vuelta otra vez. Traía en su corazón, qué hermoso cómo Lucien Lefebvre describe esto. Por eso es que yo les digo, y de manera muy crítica y constructiva, que esto no se menciona en las conferencias de los ponentes y conferenciantes sobre Martín Lutero. Y me he escuchado a todos en Chile y he escuchado una gran cantidad del extranjero. Y estas cosas no las dicen, no las analizan. Y ya saben ustedes qué pienso yo de por qué pasa eso. Lo comenté en el primer episodio. Sigue diciendo, Lutero se reintegraba a sus Alemanias natales. Traía en su corazón el odio inexplicable de la gran prostituta, refiriéndose a la Roma papal. Los abusos, esos abusos que la cristiandad unánime condenaba, los había visto encarnados, vivir y florecer insolentemente bajo el hermoso cielo romano. Martín Lutero, en 1510, desde su ida a Roma en adelante, no fue el mismo.
Estoy hablando del Martín Lutero ya agustino, fraile, monje. ¿Vale? Ese es un detalle importantísimo en la experiencia previa a las 95 tesis. Los abusos, esos abusos que la cristiandad unánime condenaba, los había visto encarnados, vivir y florecer insolentemente bajo el hermoso cielo romano. Conocía su fuente y su origen. ¡Wow! En el convento, de 1505 a 1510, había podido medir la decadencia de la enseñanza cristiana. ¿De qué cosas había dado cuenta ya Martín Lutero en 1505 a 1510? Por lo menos 5 años donde Lutero, que no era ningún tonto, se empezó a dar cuenta. Y la ida a Roma termina por hacerle un clic en su cabeza. Ya Martín Lutero venía con ciertas observaciones y cosas que no le calzaban, o por lo menos no correspondían al ideal, a la idílica imagen espiritual que todo novicio se forma al ingresar entusiastamente a una orden religiosa. Dice acá, en el convento de 1505 a 1510 había podido medir la decadencia de la enseñanza cristiana. Había experimentado hasta el fondo de su alma sensible la pobreza desecadora. Oiga, pero ¿qué términos usa Lucien Lefebvre? Había experimentado hasta el fondo de su alma sensible la pobreza desecadora, de desecarse, de la doctrina de las obras. En Roma, en 1510, era la atroz miseria moral de la Iglesia la que se le había aparecido en toda su desnudez. Virtualmente, la reforma estaba hecha. ¡Wow! 1510. ¿Y qué nos dice este autor reputado, respetado, histórico, Lucien Lefebvre? ¿Qué nos dice? Virtualmente, 1510, la reforma estaba hecha. El germen del gran reformador, 1510. Desde 1511, el claustro de Roma había hecho a Lutero luterano. ¡Wow! Quiero aclarar esto. Estos son análisis y expresiones del autor histórico Lucien Lefebvre. Un libro que tuvo su primera publicación en 1927. Y este investigador, mire lo que dice. Virtualmente, la reforma estaba hecha. Desde 1511, el claustro de Roma, o sea,
causa de Roma misma, por su testimonio, por su condición, había hecho de Lutero un luterano. Por eso que la identificación como luterano es más que el nombre actual de una denominación. De hecho, la actual denominación luterana, dentro de sus distintas vertientes y excisiones, unas más ortodoxas, unas más progresistas y apóstatas, no reflejan al gran reformador, o yo diría no interpretan al gran reformador. Si el reformador estuviese vivo, desconocería las actuales denominaciones luteranas. Entonces, luterano, ser luterano, según lo da a entender Lucien Lefebvre, no se refiere a una denominación necesariamente, a una institución religiosa llamada luterana, sino que ser luterano es acercarse vivencial y espiritualmente a la experiencia de Martín Lutero y a una consecuencia religiosa como la de Martín Lutero. Eso es ser un luterano. ¿Qué otra implicancia tiene el ser luterano? Bueno, ya asumir una actitud o una inquietud antirromanista, antipapal. En otras palabras, el genuino luterano es por esencia antipapal, antipapismo, anti-Roma. Una cosa es Martín Lutero, como individuo, como persona, como creyente, y otra cosa es lo que se genera después, producto de su experiencia y su legado, que es el luteranismo, que es una postura, es una actitud, es una impronta, es un sello. Y el luteranismo asume una actitud opuesta a Roma, que es lo que, en mi opinión personal, y con el respeto que se merecen los ponentes y conferenciantes actuales sobre Martín Lutero, no mencionan, no ahondan, no reconocen o no visualizan. Hay una falta o pérdida de objetividad y algo que subyace a la objetividad, que es la honestidad intelectual. Interesante, ¿eh? Virtualmente la reforma estaba hecha. Desde 1511 el claustro de Roma había hecho a Lutero luterano. ¿Vale? Pero ¿cuál fue la actitud de Lutero en 1511? ¿Cuál seguía haciendo? Después de ir a Roma en 1510, pasa un año, 1511, ¿cuál sigue siendo la actitud de Martín Lutero? Dice Lucien Lefebvre. Y sin embargo, a pesar de toda esta decepción, todo esto que había observado desde antes, luego lo remata con la visita a Roma. ¿Cuál fue la actitud? Dice Lucien Lefebvre, sin embargo, callaba todavía. ¡Wow! Estaba ahogado, estaba trancado, estaba acumulando fuerza, estaba acumulando ira para el día de la ira. Ahora, ¿cuándo explota este volcán interior de Lutero? Con las 95 tesis. Por eso que las 95 tesis son una expresión
de protesta. Es una protesta contra Roma. Las 95 tesis, el acto de publicar clavando las 95 tesis, fue una válvula de escape a años de silencio, de cuestionamiento, de reflexiones, de angustia, de impotencia. Acá dice, y sin embargo, callaba todavía. 1511. ¿Por qué? ¿Por qué callaba Martín Lutero? ¿Por qué no explotó antes? ¿Por qué no habló antes? ¿Por qué no publicó 95 tesis antes de 1517? ¿Por qué? Martín Lutero no era tonto, era un genio intelectual, teológicamente hablando. Pero él también era disciplinado, pertenecía a una orden. Le tenía suma consideración, cariño y gratitud a Staupitz. Él había ingresado por la fe. Lucien Lefebvre nos aporta más datos. Sin embargo, callaba todavía. ¿Por qué? Hijo respetuoso de la Iglesia. ¿No hemos vivido una experiencia parecida a muchos de nosotros? Actualmente no hay muchos, ¿acaso no hay luteros modernos que también están viendo cosas en sus comunidades que no le calzan? Personas que conocen el devenir histórico y lo comparan con la actualidad. ¿No creen que hay cosas que no le están haciendo clic en la cabeza? ¿No creen ustedes que hay luteros modernos, los cuales también han tenido su viaje a Roma y se han desayunado, como se dice vulgarmente, se han sorprendido? Y que eso está generando un germen de protesta, pero sin embargo esa impotencia o ese hambre de justicia es sofocado por lo políticamente correcto, por la disciplina eclesiástica, por la mala enseñanza y el mal adoctrinamiento controlador, coartador de la libertad individual en las instituciones religiosas, que le hacen infundir temor a la víctima con las penas del infierno si llegan a abrir la boca, a excomulgarlos de la comunión de la Iglesia y por lo tanto estar perdidos fuera del redil si se atreven a protestar? La experiencia de Martín Lutero no se está pareciendo a muchas de las experiencias que hoy están viviendo miles de personas. Sin embargo, callaba todavía. Hijo respetuoso de la Iglesia, se esforzaba en cubrir por piedad filial una vergüenza demasiado manifiesta. Reanudaba en silencio su vida de meditación, de rezo, de enseñanza, también y de prédica. Staupitz seguía sosteniéndolo, deseoso de cederle su cátedra universitaria. Le hacía Staupitz le hacía suscriptor de los agustinos de Wittenberg y le obligaba a pasar
El 4, noten los años, acuérdense que yo voy señalando los años. Y el 4 de octubre de 1512, su licencia en teología. ¿Sobre qué versaban los estudios y la cátedra de Martín Lutero? Bueno, Martín Lutero enseñaba los salmos. Enseñó los salmos de 1513 a 1515. ¿Vale? Y el otro sobre la epístola a los romanos, desde 1515 a 1516. Cumplió labores profesorales que debía desempeñar durante cerca de 30 años. Vamos recopilando un poco. Martín Lutero comienza su formación en Erfurt, luego sigue en Wittenberg, se gradúa en teología, toma la cátedra de teología de la Universidad de Wittenberg, comienza a enseñar los salmos y, coincidencia, la epístola a los romanos. Sumen eso, comienza un estudio detallado, una comprensión, y no solamente eso, es docente, es profesor del libro de Romanos, sumado a la experiencia que viene trayendo, acarreando desde 1510. Y de antes. Recuerden que, según Lucien Lefebvre, de 1505, cuando él empieza su experiencia como religioso, a su visita a Roma, 1510, él ya viene viendo cosas. La guinda de la torta la añade Roma, dándole mal testimonio al fraile Martín, y luego, como profesor, se especializa en Romanos, en la carta del apóstol Pablo a Romanos. Oiga, la mezcla perfecta. Tercer aliciente, las inquietudes existenciales que ya he explicado y compartido con ustedes latamente en el primer episodio de esta serie. Y poco a poco, dice Lucien Lefebvre, desprendiéndose por fin de lazos asfixiantes, noten cómo comienza a cobrar valor Martín. Y poco a poco, desprendiéndose por fin de lazos asfixiantes, empezaba a forjarse una teología personal. Martín Lutero comienza a sacar sus propias conclusiones, comienza a armar un panorama mental respecto a respuestas encontradas y que buscó por mucho tiempo y que, en contraste con las experiencias que acabo de compartir con ustedes, comienzan a hacer sentido. Acá dice, y poco a poco, desprendiéndose por fin de lazos asfixiantes, empezaba a forjarse una teología personal. Bueno, no voy a ahondar más en esta experiencia, pero es un dato que hay que sumar a los datos que le entregué en el primer episodio respecto a la influencia de Gabriel Biel y Staupitz, y sobre todo la famosa frase que Staupitz le dice a Martín y que provocan ese clic, que encienden esa ampolletita en Martín y que le va cerrando el círculo. Entonces acá vemos una mezcla de factores que van formando interiormente a Martín, alimentando un fuego
de un magma, ¿verdad? Una lava que va acumulando Martín en su interior. Pero por disciplina, obediencia y respeto a su iglesia, él callaba. Recuerden la famosa frase que le hizo sentido a Martín Lutero, pronunciada por Staupitz, al ver tan acongojado a Martín. El arrepentimiento empieza por el amor de la justicia y de Dios. Todas estas pequeñas experiencias fueron sumando, sin duda. Para finalizar, quiero compartir con ustedes o retomar la experiencia de Martín Lutero de 1514 en adelante. ¿Vale? Más o menos. Y tiene que ver con el descubrimiento. ¿Cómo Martín Lutero ve la luz en toda su claridad? Porque hasta el momento Martín solamente tenía pequeños destellos que lo iban guiando y lo iban orientando, e iba él poco a poco germinando lo que después llegó a ser su teología. Pero veamos un poquito esto que tiene que ver con su descubrimiento definitivo, o por lo menos ya más claro, más definido. Dice así Lucien Lefebvre: no, nadie señaló con el dedo al Agustino de Erfurt y de Wittenberg el camino que había de seguir. Ojo, ¿qué está diciendo Lucien Lefebvre? Que no es luterano, sino que ha hecho un análisis maravilloso de la experiencia personal de Martín. Y mire lo que dice acá. No, dice él, nadie señaló con el dedo al Agustino de Erfurt y de Wittenberg el camino que había de seguir. Martín Lutero no tuvo instructores bíblicos, por decirlo así. Nadie le inculcó una teología específica que lo llevara a sacar las conclusiones. Sus conclusiones derivaron de una experiencia personal. Él llegó a desarrollar una convicción, no por emoción, no por admiración de algún líder, sino que él se fue formando interiormente. Claro, recibió estímulos exteriores, pero el tronco sostenedor de la fe y la experiencia de Lutero es algo que él alimentó, él formó, él fue evolucionando. No, nadie señaló con el dedo al Agustino de Erfurt y de Wittenberg el camino que había de seguir. Lutero fue el artesano, noten los términos que usa. Lutero fue el artesano solitario y secreto, no de su doctrina, sino de su tranquilidad interior. Las posiciones teológicas o la doctrina teológica de Martín Lutero no comenzó como tal. La teología de Martín Lutero y la doctrina, las posiciones teológicas de Martín Lutero fueron un resultado de un descubrimiento personal. Encontró la paz que él necesitaba. Eso generó convicción y fe que derivó intelectualmente en una doctrina, evidentemente. En el
convento, Lutero había tratado ansiosamente de lograr su salvación por el cumplimiento de obras meritorias. ¿Cuál había sido el premio a sus esfuerzos? Un inmenso desaliento. Espantosas crisis de desesperación y poco a poco la convicción naciente, que luego se iba arraigando, de que toda lucha era vana, puesto que el deseo se muestra invencible y el pecado permanente. Miren todo lo que él fue, las conclusiones a las que él fue llegando. El pecado, no una simple flaqueza a la que el hombre pone remedio por medios exteriores, sino el poder maldito, infinito, que separa al hombre para siempre de su creador. Eso es el pecado. ¿Cómo salir, pues, de la duda, de la desesperación y del espanto? Escuchen ahora. En un súbito relámpago, iluminando un mundo de pensamientos y de meditaciones anteriores, noten, en un súbito relámpago, iluminando un mundo de pensamientos que él tenía en su cabeza, estaba agobiado, y de meditaciones anteriores, Lutero lo entrevió y ya no lo olvidó. ¿En qué momento de su vida tiene lugar exactamente esta revelación? Es decir, que la búsqueda de méritos propios es vana para la salvación. Toda esa reflexión que tiene que ver con la justificación por la fe. Se pregunta acá Lucien Lefebvre, ¿en qué momento de su vida tiene lugar exactamente esta revelación? ¿A finales de 1512? ¿O más bien en 1513? En todo caso, dice el autor, antes de la mitad de 1514. O sea, para 1514 ya Martín Lutero estaba ya perfilando ideas claras respecto a sus inquietudes espirituales. Ya estaba elucubrando respuestas certeras que le estaban generando paz. En todo caso, antes de la mitad de 1514, en el convento de Wittenberg, en la Torre, el autor se pregunta, bueno, ¿cuándo fue que Martín Lutero empezó ya derechamente a madurar esto? ¿1512 finales? ¿O más bien 1513? En todo caso, antes de 1514, dice el autor, en el convento de Wittenberg, en la Torre. Bueno, tuve el privilegio de estar en esa torre. ¿Vale? Tuve la oportunidad, Dios me dio esa oportunidad de estar en Wittenberg para los 500 años de la Reforma Protestante y subí esa torre y estuve arriba, donde también estuvo Martín Lutero y donde podía mirar toda la ciudad de Wittenberg. La torre del castillo, el castillo fuerte. Es bastante ridículo que algunos hayan parecido plantearse este problema. Claro, el autor reconoce que llega a ser hasta ridículo estar planteándose o preguntándose o investigando en qué momento exactamente Martín Lutero vio la luz. Claro, ¿qué se preocupa de eso hoy día? Es bastante ridículo que algunos hayan parecido plantearse este problema. Una ansiedad
como la que experimentaba Lutero, ¿qué argumentación hubiera podido apaciguarla? Lo que está explicando este autor al hacer esta pregunta, ¿qué argumentación hubiera podido apaciguar, digamos, la ansiedad de Lutero? Claro, aunque hubiese aparecido el teólogo de los teólogos a explicarle ciertas cosas a Lutero, no hubiese cambiado nada. Aunque 1000 acontecimientos hubiesen ocurrido alrededor de Martín Lutero tratando de calmar sus temores, como bien lo hacía Staupitz, nada lo hubiese cambiado. Porque Martín Lutero estaba generando una convicción individual. Él no se dejaba fácilmente convencer o persuadir. Él quería vivirlo, él mismo. Él quería encontrar esa paz que no encontraba en la ejecución de obras o acumulación de méritos personales. Él quería experimentar esa verdad y esa paz por sí mismo, que nadie se la contara, que nadie se lo dijera. Él no quería comprar eso, entendía que no había que comprar esa paz se tenía que adquirir desde otra fuente. ¿Cuál era esa fuente? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo racionalizar este proceso? Martín Lutero se hizo a sí mismo. Y mi opinión personal es que fue con la dirección del Espíritu Santo. Sigue diciendo el autor, Lucien Lefebvre, bruscamente descubrió un camino completamente diferente. En lugar de buscar una rigidez y un esfuerzo excesivo de su voluntad débil, el cristiano que se dejara llevar simplemente, experimentando con una indecible mezcla de alegría y de terror, la acción única poderosa de una voluntad sobrenatural, infinitamente santa y verdaderamente regeneradora. El pecador que, desesperado totalmente de sí mismo y de sus obras, no se agotara queriendo huir del infierno, sino que llegara a aceptarlo como 1000 veces merecido, y en lugar de luchar para ser vencido, se refugiara bajo las alas de la gallina, pidiendo a la plenitud divina el don de lo que le falta. ¿No reconocería finalmente la paz y el consuelo? Martín Lutero comenzó a razonar y a experimentar que no valía la pena resistirse. Estar pensando en evitar el castigo, en evitar el infierno, sino que la solución estaba en abandonarse en aquella voluntad divina, en entregarse en las manos de Dios o en las alas de la gallina, a no procurar hacer esfuerzos propios por alcanzar la superficie y la salvación para no ahogarse, sino que entendió que tenía que dejarse, simplemente abandonarse en las manos de aquel que podía sacarlo de las profundidades de su angustia. En otras palabras, no depender de la justicia propia, sino de la justicia de otro. Ahí cobraban sentido las palabras de Staupitz, cuando Staupitz le decía: el arrepentimiento empieza por el amor de la justicia y de Dios. Martín Lutero comienza a entender que había que confiar en la justicia, amar y confiar y abandonarse a aquel que es justo y que imparte justicia. Si él asumía esa actitud que estaba descubriendo, ¿no voy a encontrar paz acaso? ¿La paz que tanto estaba buscando? ¡Wow! Revolución total. De una singular audacia. Un momento antes, la actividad furiosa y vana del gladiador que hincha sus músculos tan solo para sucumbir. Ahora, la pasividad total y bendita del resignado que,
confesándose vencido antes del combate, no pone ninguna esperanza sino en el exceso mismo de su derrota. Naturalmente, Lutero mismo, y después de él, todos los comentadores traducen, o más exactamente transponen, el lenguaje teológico estas realidades de un orden diferente. El punto de partida es aquí la idea, descubierta bruscamente, de que para resolverlo había que invertir los términos del problema por excelencia, el problema de la justicia. Para agradar a Dios, decía la Iglesia Católica, y Lutero lo creía, es necesario de toda necesidad que el hombre se haya hecho justo. Pero en que el hombre se hiciera justo era precisamente donde estaba la imposibilidad. Entre la santidad de Dios y la abyección de la criatura, el abismo es tan ancho que, enarbolando en el extremo de unos brazos ridículamente cortos esas pequeñas escalas irrisorias, las buenas obras, el hombre parece grotesco hasta el punto de hacer olvidar su falta y su blasfemia. Porque solo Dios es capaz de suprimir el abismo proyectándolo hacia el hombre, rodeándolo de un amor eficaz, de un amor que penetrando en la criatura la regenera, la eleva hasta el Creador. Ese gran abismo que separa la justicia humana de la justicia divina, el ser humano mismo no puede acortar esa distancia, ese abismo. Es Dios, por medio de Jesucristo, que entiende los puentes para acortar, diluir y unir esa distancia que separa al pecador del Dios santo y justo. Último parrafito. Se comprende entonces, repito, se comprende entonces que Lutero haya presentado siempre su descubrimiento de la torre como una revelación. Los datos históricos y los registros históricos, los testimonios, dan cuenta de que el momento exacto, incluso el lugar donde Martín Lutero tuvo su descubrimiento, ese chispazo, esa respuesta, fue en sus reflexiones y meditaciones o retiros en la torre del castillo de la iglesia de Wittenberg. Se comprende entonces que Lutero haya presentado siempre su descubrimiento de la torre como una revelación. Claro, para Martín Lutero, después de tanta lucha interna, para él fue una verdadera revelación. El hombre que, de pronto, después de haberlo buscado tanto, encuentra el remedio supremo para los males que lo rodean. El hombre que concibe, con una fuerza irresistible, una verdad que, valiendo para él, le parece susceptible de uso y de aplicación común. ¿Cómo podría creerse creador de la felicidad que siente descender a él? Martín Lutero sabía que esa revelación no provenía de él. Fue algo sobrenatural y que por misericordia le permitió a él comprender la verdad. Tiene que tratarse de una revelación, decía Lutero. Sobre todo porque solo a ese precio el remedio será infalible y la verdad percibida universal, porque su origen será sagrado. ¿Se dan cuenta? El origen es sagrado. Para su heraldo, ¡qué inmenso orgullo! ¡Qué privilegio! Sentía Lutero de que a él se le haya revelado esa verdad. No es el secreto de un hombre lo que divulgará entre los otros hombres más adelante.
Por eso que cuidado con los ponentes y conferenciantes. Si alguno me está viendo, no omitan este detalle. Acá no se trata de el legado de Lutero, la obra de Lutero, la doctrina luterana. Esta es una experiencia de revelación directa del Espíritu Santo a Lutero. Y Lutero fue un transmisor de esa revelación que no era de él. Buscó anhelosamente, pero no era de él. Acá dice: y para su heraldo, qué inmenso orgullo, no es el secreto de un hombre lo que divulgará entre los hombres, dejando caer de sus labios la palabra que viene de Dios, el secreto liberador que Dios le ha confiado. Saboreará el orgullo humano de participar en la majestad divina, en la omnisciencia, en la infalibilidad del Padre común. Por eso que Martín Lutero comienza a poner en duda la infalibilidad papal, porque comprende por revelación que el infalible es el Padre Celestial. Pregunta Lucien Lefebvre: ¿un fruto de Martín Lutero el descubrimiento de la torre? No, un don de Dios que proclamará muy en alto y que en sí mismo todos los hombres deberán reverenciar. Todo esto que les he compartido ya en estos dos episodios, hemos abarcado principalmente el año 1500, del 1510, visita a Roma, a 1500, fines de 1515 más menos, mediados de 1515. Noten, todavía no llegamos a las indulgencias, 1517. Y miren todo lo que hemos destacado de la experiencia personal de Martín Lutero. ¿Ok? Gracias a aquellos que me han seguido, a aquellos que están disfrutando de estas sesiones, gracias a aquellos que me apoyan económicamente y hacen posible mi sustento y mi labor educativa. Gracias por la confianza, la paciencia, el cariño, la lealtad, la amistad. Su apoyo es mi salario. Que Dios les bendiga. Fines de 1515 más menos, mediados de 1515. Noten, todavía no llegamos a las indulgencias, 1517. Y miren todo lo que hemos destacado de la experiencia personal de Martín Lutero. ¿Ok? Gracias a aquellos que me han seguido, a aquellos que están disfrutando de estas sesiones, gracias a aquellos que me apoyan económicamente y hacen posible mi sustento y mi labor educativa. Gracias por la confianza, la paciencia, el cariño, la lealtad, la amistad. Su apoyo es mi salario. Que Dios les bendiga. Fines de 1515 más menos, mediados de 1515. Noten, todavía no llegamos a las indulgencias, 1517. Y miren todo lo que hemos destacado de la experiencia personal de Martín Lutero. ¿Ok? Gracias a aquellos que me han seguido, a aquellos que están disfrutando de estas sesiones, gracias a aquellos que me apoyan económicamente y hacen posible mi sustento y mi labor educativa. Gracias por la confianza, la paciencia, el cariño, la lealtad, la amistad. Su apoyo es mi salario. Que Dios les bendiga. Fines de 1515 más menos, mediados de 1515.
Noten, todavía no llegamos a las indulgencias. 1517. Y miren todo lo que hemos destacado de la experiencia personal de Martín Lutero. ¿Ok? Gracias a aquellos que me han seguido, a aquellos que están disfrutando de estas sesiones, gracias a aquellos que me apoyan económicamente y hacen posible mi sustento y mi labor educativa. Gracias por la confianza, la paciencia, el cariño, la lealtad, la amistad. Su apoyo es mi salario. Que Dios les bendiga.